1. Buenas tardes, estamos en un nuevo ciclo de diálogos de Mundo Psi. Somos Paula Martínez y Agustina Castillo, las dos licenciadas en Psicología, especialistas en vínculos, grupos e instituciones. Hemos decidido crear este espacio con el fin de crear puentes y poder pensar diferentes situaciones a las que nos expone esta cuarentena y esta pandemia que se ha presentado tan abruptamente en nuestro país. Hola, Agus. Hola, ¿cómo andás, Poli? Bueno, Bien, hoy muy bien. nos convoca un tema re atrapante, que es la pantalla, esta pantalla que se convirtió en el otro, y entonces invitamos a alguien muy especial, que ahora les vamos a contar quién es, y vamos a trabajar las potencialidades y los perjuicios de esta pantalla, tanto en niños como en adultos. Vamos a intentar hacer un intercambio pensando en esta temática. Bien, bueno, la voy a presentar yo entonces. Ella es Sara Mores, es médica psicoterapeuta, especialista en niños y familias, supervisora del equipo de familia del Hospital Elina de la Serna, docente de posgrado, autora de artículos y de 2 libros sobre la especialidad. Y bueno, le tenemos un gran amor y un gran aprecio a Sarita. Es nuestra maestra, así que bienvenida. Ella nos formó hace muchos años. No digamos los años, por favor. Bueno, quiero aclarar que el aprecio es mutuo. Hemos compartido muchas cosas y hemos tenido encuentros muy lindos y muy ricos, porque ustedes saben, siempre me han escuchado, ¿no es cierto?, que yo no hablo de enseñar y aprender. Yo hablo con un término que lo inventó Blecher, y que es enseñaje. El que enseña aprende y el que aprende enseña. Es una interacción recíproca donde todos enseñamos y todos aprendemos. Gracias, Blecher, por tu nombre, enseñaste. Muy bello. Qué lindo, Sara. Bueno, un poco vamos a empezar a compartir esta intriga de la pantalla y que vos nos cuentes qué pensás de las potencialidades, de los perjuicios, cómo esto que pensamos nosotras con Poli, en cómo se construye una subjetividad con esta pantalla que hoy en los niños pequeños es este otro que está, y también qué nos pasa como adultos con esto. Bueno, de a poquito vamos a ir metiéndonos en el tema que es tan atrapante y para ayudar a la gente a que entienda un poco lo que le pasa en esta cuarentena, en esta pandemia. Sí, yo lo que les decía, creo que ya me escucharon decir, que no quiero demonizar. Demonizar a la pantalla, gracias. Porque bueno, tiene sus virtudes, pero también sus defectos. Yo me quiero referir primero a lo que es el proceso de identificación, para después tomar lo que le pasa al niño, al adulto, pero fundamentalmente al niño con la pantalla. El proceso de identificación es el primer enlace afectivo que hace el niño con sus seres inmediatos, fundamentalmente con la madre, el padre y otros familiares. ¿Por qué es importante que haga este enlace? Porque él padece después de haber estado tan cuidado en el útero, con el amniótico, tan sostenido, que tiene una sensación al nacer de caer interminablemente al vacío. Entonces, esto se mitiga de 2 maneras. Primero, con lo que ya la mayoría conoce, que es el sostén o holding, donde él es sostenido por la madre o los familiares cercanos, donde siente que esta caída al vacío se va mitigando. Esto sería más en relación a lo físico, podríamos decir. Pero también esta caída interminable al vacío desde lo psíquico, no por hacer una diferencia entre psiquismo y físico, ¿no? Sobre todo ahora que la física cuántica no habla de materia y energía, sino de materia y energía. Nosotros hablamos de psicofísico, que es uno solo, con algunas singularidades de cada uno, pero es uno solo. Entonces, el niño siente esta sensación de caída interminable al vacío, y también, que esto está más del lado de lo físico, también lo siente psicológicamente. Entonces, ¿cómo mitiga esto? A través de un enlace afectivo con la madre, a través de vincularse con la madre.
con un estilo, como dicen psicoanálisis, con un estilo de identificación primaria al comienzo, donde él y la mamá y los otros significativos familiares que tienen una relación muy estrecha con él, se va enlazando, se va vinculando. A mí hay algo que me gusta decir con respecto a vínculo, que es, el sujeto se constituye en, por y para el vínculo. En quiere decir se constituye en el vínculo. Por quiere decir gracias al vínculo. Y para quiere decir para seguir vinculándose. Esto es como un ciclo virtuoso. ¿No? Carita, te interrumpo para subrayar esto que la gente nos diga. El sujeto se constituye, y ahí traes la palabra vínculo. ¿Cómo hacemos cuando el otro está en una pantalla? ¿Cómo hacemos cuando hace más de 100 días que estamos aislados? ¿Cómo construimos subjetividad, no? Pensaba en esto tan conmovedor y revolucionario para el psiquismo, que bueno, que el otro ahora no está. Que hay algunos otros, pero son poquitos. Sí. Por suerte, en general, en los primeros tiempos, que es el enlace necesario, por esto que decía de la sensación de caída interminable al vacío, esto no le sirve pantalla, no le sirve nada, sino le sirve un otro que asuma esta función de maternaje, paternaje, de cuidador, para usar un término común, que hace que lo sostenga, que mitigue esta sensación de caída, que no es solo físico, sino también psíquico, aunque los dos forman uno, y él se enlaza, ambos se enlazan afectivamente, y esto mitiga esa sensación. Yo lo que quiero agregar acá es que algunos piensan la identificación como algo unidireccional, es decir, uno se identifica con el otro. Yo quiero recalcar, no solamente desde el comienzo de la vida, sino siempre, que la identificación es un proceso recíproco. Yo voy tomando algo y metabólico, ese es un término que me gusta, recíproco y metabólico. Yo voy tomando algo del otro y lo incorporo, pero después lo metabolizo. No es que tomo todo del otro, sino que voy quedándome y además entrelazando con mis contenidos propios, mi subjetividad propia, enlazando aquello que tiene que ver y puede entramarse con lo mío. Y lo demás lo descarto. Por eso hay que hablar, me gusta hablar de metabolismo. No es que incorporo todo, sino que voy incorporando, entrelazando y descartando. Cuando hay una incorporación, una identificación masiva, a mí me gusta usar otro término para eso, que es el término incorporación. Incorporación que tiene más que ver con algo corporal. Yo incorporo al otro sin hacer esta reciprocidad, porque lo que me faltó decir es que en el proceso de identificación, no solamente el identificador y el identificando, recíprocamente uno y otro se transforman. No es un proceso unidireccional. El niño que se identifica con el otro incorpora algo del otro y a su vez el otro en un procesamiento no consciente, sin darse cuenta, favorece y, diríamos, siente placer con algunas de las cosas con que el identificado toma. No sé si se entiende esto. Sí, es como lo del enseñaje que hablabas hoy, pero llevado a la identificación, digamos. Es un poco lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Él toma, el niño generalmente, bueno, el adulto, lo que fuera, porque también el adulto se identifica. Toma algo del otro, lo incorpora, lo hace propio, descarta lo que no considera propio, pero a su vez el identificador, en un proceso no consciente, va favoreciendo aquello que el otro toma y va, sin darse cuenta, rechazando aquello que no le gusta que el otro tome de sí mismo, porque hay cosas de uno que le gusta que el otro tome, sobre todo si es un hijo. ¿Se entiende esto? Sí, clarísimo. Yo, Sarita, tenía una pregunta para hacerte, porque me encantó esto que vos traías de la sensación de caída, ¿no? Y algo que por ahí yo vengo viendo en este momento en la clínica,
es que muchos de los pacientes, sobre todo los más pequeños de edad escolar, de estar en primaria, se resisten mucho a lo que es el Zoom y las clases virtuales, y empieza a aparecer, un poco cuando vos hablabas de sensación de caída, se me venían todos a la cabeza, y todos de alguna manera han relatado esto, ¿no? Como el abismo que aparece en la pantalla. ¿Algo de esto estás viendo vos hoy por hoy en la clínica, en los pacientes también? ¿A Claro, esto te referís? claro, porque lo que pasa, por eso yo recalqué que como ustedes vieron, lo relacionaron con enseñanza. El proceso de identificación no es de uno al otro, unidireccional, es bidireccional. Va siempre. Sí. Uno, que vamos a pensar que es el identificador en la mayoría de los adultos, y el niño, que es el identificado, va produciendo una reciprocidad, es decir, no solamente el niño se identifica con algo del otro, sino el otro adulto, un adulto también toma algo del niño. No pensemos que esto es de una sola dirección, es recíproco. Esa es la identificación. Por eso yo lo quiero diferenciar, vos que tomaste lo de la pantalla, ¿no? Venía ahí la pregunta. Sí. Con la pantalla no hay identificación, por más que se diga, ay, a mí no me gusta que mi hijo esté todo el día mirando porque se identifica con el hombre araña. No, eso no es una identificación. No nos olvidemos que la identificación siempre es recíproca entre uno y otro. Ustedes vieron bien el término de enseñanza. ¿Cómo le enseñamos? Sarita, entonces está más ligado a lo corporal eso, en experiencias de un niño, por ejemplo, de 3 años que hace claro. Es una experiencia más ligada a lo corporal. Sí, yo le doy el nombre de incorporación. Incorporación, está bien. Se incorpora. Al incorporar no hay identificación, se incorpora y el mismo término lo va diciendo. Es una incorporación. Se incorpora casi, diríamos, a través del cuerpo. Con lo cual, eso, indudablemente, uno no puede decir es bueno o malo, pero yo diría no es conveniente, porque en la identificación es recíproco, entonces el otro permite, no permite, y se va dando una producción que tanto transforma a quien identifica como quien es identificado. ¿Se entiende? La transformación no es solamente para el que se identifica, sino el mismo que identifica al otro también se transforma. Eso es algo que no está muy dicho. O sea que ahí, Sarita, el rol adulto sería fundamental, porque por ahí nos están escuchando muchos papás, y uno podría preguntarse, ¿qué hacer entonces? Ahí aparece la palabra del padre como un puente entre la pantalla y la construcción de la subjetividad, por ejemplo. ¿Qué dijiste ahí? ¿Aparece qué? La palabra de los padres o el puente de poder decir algo de la pantalla, pensaba, para que aparezca un algo más. Pensaba en los papás que nos están escuchando, bueno, ¿qué hago con un niño que se fascina con el hombre araña y que pasa horas en esa pantalla, sobre todo en esta cuarentena que no está el otro? No va al jardín, está encerrado. Pienso en la palabra del padre como un puente para construir este modelo identificatorio, porque es importante qué tienen que hacer los papás frente a esto. Claro. ¿No? Porque, sí, transformarlo dentro de lo que se puede en identificación, en realidad yo uso un término que se me ocurrió, que es el identimediatización. A ver, ¿cómo es? Es una identificación mediática. Identimediatización. En realidad no puede, tal como, por lo menos lo que yo consigo, y Freud también, mejor dicho, como planteaba Freud, pero yo le doy un toque mayor de reciprocidad, eso es unidireccional, porque el otro se transforma. El niño va incorporando y muchas veces, sobre todo si es más chiquito, no puede hacer una metabolización. En general, toma, podríamos decir, todo. Entonces, más que una identificación, es una corporización, porque el otro no interviene. El otro es
una imagen, un objeto. Claro. Qué interesante la diferenciación, ¿no, Poli? Eso me parece que es lo peligroso, porque hay una corporización. En realidad, la corporización es un mecanismo primitivo, anterior a la identificación, cuando todavía el niño no puede o está en demasiadas condiciones de poder interactuar. Entonces hace una corporización. La relación todavía no está diferenciada, él del otro. Y esto está bueno en los primeros momentos porque hace una corporización e identificación con la madre, pero después se va autonomizando y él va teniendo, esto me parece que hay que mirarlo siempre, hay que pensarlo, él también tiene sus propias propuestas identificatorias, que generalmente son corporales, porque es la manera en cómo él se comunica. Les doy un ejemplo así muy, muy burdo, diríamos. Una madre decide, como aconsejan muchos, que el niño tiene que comer cada 3 horas, cada 6 horas, según la opinión que tenga el puericultor. Entonces la madre intenta tomar eso al pie de la letra. Y el niño se resiste. Hay niños que necesitan comer cada 3, otros que necesitan comer cada 2, otros cada 5, otros cada 6. Es decir, respetar la singularidad. Cuando no se respeta esa singularidad y se impone, el niño con su cuerpo lo denuncia y hace síntomas corporales para resistirse, puede hacer problemas de inapetencia, de depresión, lo que se nos ocurra. Se revela contra esa imposición. Es decir, me parece que lo que no muchas veces se tiene muy en cuenta es la singularidad del bebé. Hay bebés que necesitan dormir tantas horas, otros que necesitan despertarse una vez a la noche, otros que duermen toda la noche, otros que necesitan comer cada 2 horas, otros cada 3 horas. Es decir, hay que ir adaptándose, por supuesto, dentro de ciertos parámetros. No va a ser darle de comer Claro. lo que se le ocurra, pero sí ser un poco más flexible, dar unos parámetros con cierta flexibilidad. No tampoco cualquier cosa, ni a piacere, pero sí aceptando la singularidad del niño. Bien. Esto me fui a esto con el proceso de identificación. Claro, porque pensábamos el rol del adulto entre esa relación entre la pantalla y el niño para construir subjetividad, sobre todo específicamente en esta época de pandemia donde falta el otro que nos toque, el otro que podemos oler, descubrir, porque los niños se tocan y se descubren en los jardines, se comparten, bueno, todo lo que tramitamos con el otro. Que es tocarse, sí. Y además, bueno, creo que la otra vez hablamos, ¿no? Del exceso de pantalla, porque la pantalla, y está bien, porque este es un momento en que hay que cuidarse, de que no hay que tocarse, etc. Y esto para un niño que no entiende qué es esto de ser portador asintomático, esto hay que no, vos no tenés el virus, es un bichito que anda por ahí volando, por eso tenemos que cuidarnos, no es que vos contagies. Esto es importante. Nosotros te cuidamos y a vos no te va a pasar eso. Creo que eso ya hablamos la otra vez, yo no recalcaría eso. La pantalla habla de la posibilidad de que todos contagiemos, de que todos podemos ser portadores asintomáticos. Eso es imposible, imposible entender para un niño. Que pueda no estar enfermo, no tener síntomas y contagiar. No puede entenderlo, sobre todo los niños chiquitos. Entonces, Qué interesante esto que decís, Sarita, porque en realidad cuando prendíamos la tele hace un tiempo lo primero que decían era que estos niños eran capaces de contagiar a los abuelos y los abuelos morir. Entonces, no solamente que queda asociado a enfermar ellos, sino también a ser los portadores de la muerte del otro. Es tremendo. Sí. Por suerte algunos chicos, algunos que tienen cierta libertad en su familia, pueden decir, pero ¿cómo voy a contagiar a los abuelitos si yo no estoy enfermo? Bueno, por suerte algunos pueden decir, otros no, las aguantan y tienen mucho temor en acercarse a los abuelos. Por eso es un término, es decir, lo peor que se le puede hacer a un niño es hacerlo responsable de la enfermedad de otro, de la muerte.
les cuesta mucho cuidado en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sara, te hago otra pregunta, pensaba, ¿cómo lo pensás esto de que esta cuarentena en relación a la pantalla y los adultos? ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cómo lo pensaste? Sí, bueno, se identifica con el hombre araña. No se identifica con el hombre araña. Se corporiza con el hombre araña. Porque la identificación, como habíamos dicho, es un proceso de transformación recíproca. Va tomando partes del niño, va tomando partes del otro, el otro conscientemente a veces lo aprueba sin darse cuenta, pone sensación de que le agrada, otras veces dice, ay no, mira, no hagas eso, etc. O sea que es un proceso no consciente donde él se va transformando y va transformando al otro también. Esto no puede darse con la pantalla. En la pantalla tenemos siempre una imagen que siempre ofrece lo mismo. Entonces no es posible. Creo que se le ha cortado a Agus, ¿no? No, se cortaba un poquito la señal. Se te cortó un poquito. Si querés repetir lo último que dijiste, Sarita, porque se cortó un poquito la conexión. ¿Se terminó? No, se te cortó un poquito la conexión, como que te dejó de funcionar internet por un ratito, entonces se te cortó lo que venías diciendo. ¿En qué parte se cortó? Estábamos hablando de la corporización, ¿no, Agus? Y esto de que no hay posibilidad de identificación en la pantalla. Claro, sí. Porque el otro no actúa. Entonces, ¿qué es corporización? Es incorporar al otro casi esto por supuesto que es figurado, de una manera corporal, porque no hay posibilidades de interacción. No podemos llamar a eso identificación, porque no olvidar que la identificación es recíproca. Se actúa con el otro actúa conmigo, y nos vamos transformando a ambos. Yo no sé si ustedes, todos tenemos la experiencia de que cuando un niño hace algo que a nosotros nos gusta que haga y que nos hace acordar a nosotros, nos ponemos muy contentos y no le decimos que bien, que te parece a mí, etcétera, pero el niño ve que nos agrada y entonces lo incorpora con más seguridad. Y hay cosas que de uno que no le gusta y entonces uno dice, no me gusta eso o algo así. De alguna manera, y entonces uno también sin darse cuenta trata de evitar de sí mismo aquello que no le gusta al otro, ¿se entiende? Es decir, que se va transformando, no es que el identificado se incorpora y yo me quedo tranquilita, no, yo también me voy transformando en esa relación, cosa que no se puede hacer con la pantalla. El hombre araña sigue siendo, digo el hombre araña porque es muy frecuente la corporización con el hombre araña. El hombre araña siempre sigue el mismo, y yo lo corporizo al hombre araña. Y no tengo manera de interactuar con él. Entonces, con él. Ahora, ¿qué pasa en una relación docente-alumno? Porque en las clases por Zoom, sí. Ustedes me preguntaban qué puede hacer el padre, ¿no? Y el padre puede charlar con el hijo acerca del hombre araña. Mira, ¿vos qué te parece este? Viste, como todos, aunque él es un superhéroe, lo que sea, mirá, fíjate que él tiene algunas cosas lindas, que nos gusta, pero también se equivoca a veces, como todos. Tengo algunas cosas que no son tan buenas, digamos, buenas lo digo yo, ¿no? Tan convenientes del hombre araña. Ir desmistificando sería los superhéroes. No todos los superhéroes son maravillosos. Claro, porque si no queda en la completud, en la perfección, y queda corporizado el niño, no hay posibilidad que critique o que se ponga activo, sería como pasar de la pasividad a la actividad. No puede eso, porque es una imagen. Claro. El padre puede, sería humanizar esa imagen. Ya, fíjate esto que ha hecho el hombre araña, no sé, habría que... Humanizar la imagen de la pantalla. Sí, a través de una charla. Qué importante eso que decís. Humano. Qué importante. Sí. Ya, viste, me parece que ahí, con la palabra. También ahí algunas cosas que se equivocan, como todos nosotros, ¿viste? Yo me equivoco también a veces, vos también, ¿no? Y humanizarlo en ese sentido. Claro, ahí aparece la identificación. Sara, yo te había preguntado, pero se cortó la señal. ¿Cómo pensás esta conexión de los adultos mediante Zoom?
que lo social hoy está en el Zoom, ¿cómo lo pensás? A mí, por ejemplo, me genera las reuniones, así no me agradan mucho los cumpleaños si no están bien coordinados tampoco, me genera como algo del orden de la pérdida de la subjetividad el encuentro con el otro en el Zoom, como que termina siendo un desencuentro a veces el Zoom. ¿Vos cómo pensás esta relación de conectarte con los otros con la pantalla? Para pensar también en los adultos. ¿Qué tiene de bueno esto nuevo que nos regaló la pandemia y cuáles son los perjuicios? ¿Qué te parece? Claro. Lo que tiene de bueno es que es la única manera a veces de conectarse con el otro. Y el Zoom en ese sentido, bueno, los encuentros. Lo que me parece que a veces pasa con los Zoom, y eso es importante, siempre hay un anfitrión en los Zoom, que generalmente es anfitrión porque convoca. Pero quizá habría que pensar en un coordinador de los Zoom, porque a veces pasa, no sé si ustedes tienen experiencia en los Zoom, que muchas veces hay algunos que toman la palabra y hay otros que permanecen mudos. Sí. Entonces, sí, es como que se toma, claro. Claro, me parece que el grupo tendría que nombrar un coordinador que vaya permitiendo la voz a todos, porque hay algunos, hacen algunos donde hay algunos que permanecen callados, y no me parece conveniente, porque la idea justamente es interactuar. Entonces un coordinador que sepa coordinar, ¿no? Que tenga alguna experiencia, puede darle la voz al que generalmente está callado, no porque no tenga nada que decir, sino porque hay algunos que son más activos, entonces es como difícil meterse en esas voces tan activas. Entonces el coordinador tiene que dar voz a todos, porque es muy rico a veces lo que puede decir el que no habla, porque generalmente son personas observadoras, ¿sí? Entonces, Claro. a mí me parece que el coordinador tiene que ser elegido por el propio grupo, ¿sí? No necesariamente el coordinador tiene que ser el anfitrión, sino el propio grupo debe nombrar un coordinador, ¿sí? Ahí de nuevo construimos subjetividad con la palabra, es como que la palabra termina siendo un puente que nos da un algo más que la pantalla y claro, construye subjetividad en esto que a veces pasa que es un desencuentro el encuentro con el otro, ¿no? Es como un puente, ¿no? Nosotras usamos mucho este término en la angustia, por ejemplo, cuando uno atiende a los pacientes que no están bien y que cada vez están peor por el encierro, hay personas que les está costando un montón. Uno busca puentes, a lo mejor hasta ofrecer una caridad, aunque no esté en lo real, pero bueno, lo ofrecen en la pantalla, es como un puente. O a veces abrazar así al paciente, de abrazo fuerte, estamos abrazando mucho al final de la sesión. Bueno, un montón de plus que en presencia no damos, como que construimos, me parece que lo que vos proponés, Sara, es como una construcción de la subjetividad más allá de lo que nos propone la pantalla, como, ¿no? Sí. El perjuicio sería perder la identidad en la corporización. El otro día vi por la tele a alguien que había ganado no sé qué cosa, entonces dice, bueno, te voy a abrazar. Y fue tan lindo porque el locutor se abrazaba y el otro se abrazaba, lógicamente no se podía. Realmente uno observaba el placer que tenían ambos, aunque no se tocaban. Claro. Es increíble, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a abrazarnos. ¿Cómo? Así. Ay, qué linda. Qué divina. No llegan las emociones de Sara a los cuerpos. Sí. No lo siento. Yo Sí. lo siento. Es impresionante. Y Sí, eso, se siente. diría la física cuántica, tiene que ver con la conexión universal, donde no está separada la materia y la energía. Si dentro de este mi caballito de batalla, materia, energía. Entonces esta es una energía, es materia-energía. Y sentimos el abrazo del otro. ¿Sí? Qué interesante, qué interesante. Yo hoy te había preguntado, porque vos venías hablando de la identificación y que en la pantalla no había identificación, y uno de los temas que hoy por hoy están como, dando vueltas es qué pasa con las clases, qué pasa con los docentes, qué pasa con los alumnos, cómo es esto de las clases virtuales y el proceso de enseñaje en lo virtual. ¿Cómo lo pensás eso, Sarita? Sí.
bueno, es difícil. Una de las cosas que me habían propuesto para mis clases es que grababan por Zoom. Entonces, bueno, no hay otro en este momento. Entonces yo dije, sí, yo estaría de acuerdo, pero siempre y cuando, después de la clase, porque lo que no se puede hacer es la interacción en el momento, pero sí, hay que grabar y después pasar. Pero sí, después de la clase, inmediatamente dar posibilidad al intercambio. Porque lo que se hace en muchos casos es, se da la clase y otro día se hace un grupo de reflexión con el intercambio. No, el intercambio para mí tiene que ser inmediato, porque lo demás ya se pierde. Es como en el, a mí me sirve mucho lo que planteaba Freud del proceso del sueño, ¿no? Una cosa es el sueño y otra cosa es la elaboración secundaria, donde siempre hay cosas que uno sin darse cuenta las cambia. Esto me parece que es lo mismo, una cosa es inmediatamente, que sería como el soñante inmediato, y otra cosa es un grupo que es a la semana, donde ahí ya hay un proceso, una elaboración secundaria, ya no es lo mismo. Entonces, no se me ocurre otra manera, ¿no? De que haya una interacción inmediata después de la clase. Sabes, Sarita, de nosotras estamos haciendo talleres los sábados para las familias y los martes para adultos mayores. Y este sábado surgió algo muy conmovedor, que participó un profesor, y él contaba que era un profesor de educación, los sábados, para familias. Y el profesor contaba algo que nos conmovió un montón, que él era profesor de educación física, pero había hecho una comida con sus alumnos. Y entonces los había liberado en el Zoom y había aparecido la subjetividad de cada uno y se habían compartido las trufas que habían cocinado. Entonces empezamos a pensar cómo construir un algo más en el alumno, porque también estamos escuchando a los pacientes que dicen, yo no hago nada, si total, el profe capaz que ni lo leo. O sea, es muy difícil esta interacción en esa pantalla y cómo llegar al docente cuando en realidad ellos están acostumbrados a estar en el aula. Entonces, vuelvo a esto de construir identidad, ¿no? Porque es tan interesante esta propuesta de Sarita de una cosa es la construcción de la identidad y otra cosa es la pasividad frente a la pantalla. ¿Cómo hacer activo lo pasivo? Y cómo hacer un algo más. Por eso me acordé de las trufas del sábado, y digo, bueno, este docente pudo crear algo que en realidad no hubiese hecho si no fuera por la cuarentena, pero lo que hizo fue una ligazón y una clase que probablemente los chicos no se lo olviden más, y aparte van a investir la próxima seguramente esos cuerpos de otra manera, ¿no? Porque, bueno, él decía que es difícil armar una clase de educación física con una pelota en un living donde no hay espacio, bueno, qué difícil este desafío para los docentes también, ¿no? Que tienen que crear puentes nuevos. Me contaron una experiencia con una profesora de música, y tenía los niños que la escuchaban. Creo que era Classroom donde los chicos podían intervenir. Entonces les propuso que cada uno creara su propio instrumento. Ajá. Entonces, qué bueno. las cosas que pasaron. Había uno que había con una gomita y un tenedor, y no sé qué otra cosa. ¡Ay, qué lindo! Qué interesante. Y ella los hacía participar a cada uno y les daba su opinión a cada uno, y todos escuchaban. Así que esto da realmente posibilidad para la creatividad, ¿no? Usar lo que tenemos, que es la pantalla, usar algo, ¿no? Y yo siempre, para mí mi caballito de batalla es esto que plantea la física cuántica, de materia-energía, ¿no? Y la física cuántica plantea en el universo, en las galaxias, que esto se produce. Las galaxias como energía se transforman y adquieren una consistencia y después vuelven a ser pura energía. Hay un constante paso, esto es impresionante, un constante paso en el universo de materia y energía. Impresionante. Nosotros esto todavía no lo tenemos muy incorporado, ¿no? Pero me parece que muchas veces pasa que algo que es energético, ¿no? Que uno va incorporando, se transforma
en materia, si uno lo piensa, que se transforma en huellas cerebrales en las neuronas que se van produciendo sinapsis entre las... Eso es materia. Y lo ¿Eso nos pasó con el abrazo recién? Claro. Ah, es un ejemplo de eso, está bien. De eso. De la no separación de materia-energía. Si uno lo ve desde el proceso neuronal es impresionante, porque uno cuando incorpora contenidos de lenguaje, que lo podríamos decir así, a lo bruto que es energía, se va entrelazando con los propios enlaces neuronales que tenemos, y entonces se producen contenidos que es materia y es energía al mismo tiempo. Es impresionante si uno toma esto que plantea la física cuántica. Es así, hay miles de ejemplos que uno puede ir armando. Es re interesante el proceso de transformación que se da en esta época también, ¿no? Vos hoy lo decías, y ahora retomando lo que trajo Agus de lo que salió en el taller del sábado, y pensando también en la construcción de subjetividad, hay algo que esta cuarentena nos impone, que es que ya ese alumno no es el mismo alumno, ese profesor no es el mismo profesor, entonces se tiene que dar necesariamente un proceso de transformación para que se puedan conectar, ¿no? Porque si no, esto que decís vos, bueno, abracémonos, y las tres permitiéndonos el abrazo, si esto está cerrado o está vedado por alguno de los niños o los docentes, porque hay muchos docentes que por ahí también tienen ciertas resistencias con estar frente a la pantalla, o muchos adultos, a mí me ha pasado incluso hasta con pacientes que no toleran la pantalla o lo especular que devuelve la pantalla, entonces este proceso no se habilita, ¿no? Me parece que es muy interesante el proceso de transformación que vos traes, porque es como lo que nos permite la nueva identidad, el proceso de transformación, ¿no? Sí. O sea que la pantalla nos regala un montón de cosas nuevas, a un niño también, pero hay que hacer algo con eso. No hay que quedar arrasados frente a esa pantalla. Arrasados sería no transformarnos con esa pantalla, quedarnos pasivos. Claro. Vos dijiste nueva identidad, ¿no? Me parece que es como para tomar. La identidad nunca es algo fijo. Siempre va procesando. No es que hoy tengo una identidad para siempre. Hay como un núcleo que es el que permanece, pero hay constantemente cambios y procesos. Siempre hay una posición subjetiva diferente. No es que armamos algo y eso se va manteniendo, no. Hay algunos que es lo que permanece y lo que cambia, que es algo que está como muy visto, muy trabajado en psicología, ¿no? Es decir, siempre hay algo que permanece, pero que a su vez eso que permanece con las nuevas incorporaciones también se va transformando. Claro. Es que permanece definitivamente. Yo creo Sarita, una pregunta te quiero hacer, porque nos queda re poquito tiempo, quedarán 5 minutos, ¿no, Poli? A ver, sí, 5 minutos. Hay algo que me tiene intrigada y que me preocupa, y que te tengo acá y no quiero desaprovecharte. ¿Qué te parece que... ¿Qué te preocupa? Toma. Si habremos tomado mate, paciente. Yo bajaba y llevábamos unos matecitos y Sara decía, ¿me haces tomar mate? Que yo no tomo mate. Bueno, no, el mate era un puente entre la angustia y el consultorio, ¿no? El mate es un puente. No, pensaba que, ¿qué te preocupa de esta cuarentena en la construcción de la subjetividad de los niños? ¿Qué es lo que más te inquieta como terapeuta de la infancia y de las familias? La pantalla. Qué respuesta. A ver, contanos un poquito de eso. Claro, porque en general en la cuarentena los chicos no saben qué hacer, porque no pueden salir tampoco. Y que no tiene un jardín, un patio para hacer algún ejercicio físico, para jugar a la pelota. ¿Y dónde va a estar? Está con las maquinitas o con la pantalla, no tiene otra. Y bueno, y el padre tampoco sabe mucho qué hacer, y podrá jugar en una cosa, otra vez, ¿no? Me imagino que el chico se siente frente a la pantalla o con las, ¿cómo sería? Con las maquinitas esas. Con la Play. Con la Play, exacto, sí. Por suerte, ahora puede comunicarse a través de la pantalla y jugar con otros. El otro día estaba viendo cómo mi nieto jugaba con otros conocidos. No es que juega con un otro de la pantalla. Se puede jugar con otros amigos verdaderos, digamos. Eso, de alguna manera, es preferible, y habría que intensificar eso,
y no que juegue con el otro de la pantalla. Claro. Otra vez lo estaba viendo jugar donde uno de los amigos, a veces están 3 o 4 amigos y pueden jugar, jugaba con otro. Y entonces los dos se aliaban en contra de uno que era de la pantalla. El malo estaba en la pantalla y era lo bueno. Entonces me encantó, porque no estaban juntos. Uno estaba en su casa y el otro en la suya. Y entonces le decía, amigo, necesito más balas. Me estoy quedando sin balas. Bueno, ahí te las mando. Era algo Juegan a la escondida también. Hay un juego que se esconden y se inventan estructuras para esconderse que son geniales. Hay como cierta posibilidad de conexión con el otro. El tema es el exceso de esto, me parece que lo que vos planteás, Sarita. Bueno, si todo el día un niño está en esta pantalla. No, pero también ayuda, sobre todo si juega con un otro, ¿no? Y entonces, bueno, entre los dos hacen alianza, dicen, mira, ojo que está ahí, está escondido, ¿no lo ves? Fíjate. Entonces, no digo para esto siempre, pero de alguna manera hay una cierta acción con un otro real que es su amigo. No es la interacción solo con el que aparece en la pantalla, entonces no es tan pantalla pura, no es tan imagen pura. No hay una relación con un amigo que hacen alianza para jorobar al otro. Ahí tendría como otro sentido, no está la sensación de caída, sino que tiene más un efecto de sociabilización, como si fuera a ir a la escuela, ir a jugar al fútbol, se transformaría un poquito, nunca es igual, pero se transformaría un poquito. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo la lucha con un otro de la pantalla que entre chicos que hacen alianza para luchar contra ese otro. Claro. Estaba viendo y me encantaba, digo, porque bueno, no es lo mismo. Entre ellos, cada uno en una casa, mira, fíjate, ay, ojo que te apareció por allá, porque además a veces uno se da cuenta y el otro no, donde el malo está escondido. Por allá y te va a agarrar. Y se cuidan. Es una potencialidad. Es un encuentro vincular entre dos personas por medio de una pantalla que arman una fuerza en contra de un otro, ¿no? Es fantástico, pero bueno, es un encuentro vincular distinto, pero es un encuentro. Claro. Lo que pasa es que esto también es muy difícil de regular hoy por hoy, ¿no? Porque los papás muchas veces en esto que vos decías, ¿no? Están en un departamento, no pueden salir, entonces te dice, bueno, lo dejo jugando a la Play, pobrecito, hace 100 días que está encerrado, ¿qué voy a hacer? Está este discurso también, que es como muy paradojal también, ¿no? Sí, es difícil. Y a veces dice, bueno, lo invitaban a uno de los chicos, ¿no? Los padres a jugar juegos de mesa. Ya estoy podrido con esos juegos de mesa. Yo prefiero esto. Los juegos de mesa no son tan atractivos para determinar. No. Los padres ya no sabían más qué hacer y lo invitaban a los juegos de mesa o a las cartas. Yo estoy podrido de eso, prefiero esto, y tienen razón. Y menos con los padres, Sarita, que están todo el día dentro de la casa con ellos, además jugar, viste, como un montón. Claro. Sí, totalmente. Bueno, Agus, creo que estamos en la hora ya, lamentablemente. Bueno, la vamos a tener que despedir a Sara, nos quedaríamos más tiempo escuchándola. Bueno, no, yo me quedo con esto de poder habernos, de que nos encontró la cuarentena, nos encontramos igual por medio de esta pantalla, la previa, el post y todo lo que podemos mover, pero hay que hacer algo, hay que crear. Si no creamos, no hay encuentro. Y eso es lo humano, la creación. La transformar. Claro, la transformación. Bueno, gracias por el encuentro y nos despedimos con un abrazo. Dale. Gracias, Sara, hermoso verte. Te quiero. Chau. Gracias a todos. Hasta luego.